Si tienes un jardín, seguro ya has pasado por esto. Cada vez que llega el calor, riegas más. Y la factura del agua también sube. Intentas evitar que las plantas se sequen, pero cuanto más riegas, más sientes que dependes de esa fuente de agua. Y luego llegan días así, sin lluvia, el suelo seco, las hojas empiezan a caer. Y al ver eso, la mayoría pensamos algo muy simple. El problema es falta de agua. Pero hay algo interesante en lo que casi nadie se detiene a pensar. Incluso cuando no llueve, el agua nunca desaparece. Sigue ahí, a tu alrededor, en el aire. No está en el suelo, no está en las tuberías, sino en un lugar que ves todos los días, pero al que nunca prestas atención. Algo muy familiar, pero que ignoramos. Lo has visto cientos de veces. Un vaso de agua fría sobre la mesa, y minutos después aparecen gotas por fuera. Temprano en la mañana sales al jardín. El pasto está mojado, aunque no haya llovido. O las telarañas, brillando con pequeñas gotas bajo la luz del sol. Esas gotas no vienen del suelo, vienen del aire. El aire siempre contiene vapor de agua, aunque no lo veas. Y cuando la temperatura baja, especialmente por la noche, el aire ya no puede retener ese vapor. Y entonces, el agua comienza a aparecer. Pequeñas gotas se forman, crecen y finalmente caen. No es magia, es simplemente la forma en que funciona la naturaleza todos los días. El principio real, extremadamente simple. Lo interesante aquí es que no estás creando agua, solo estás recolectándola. Este sistema no es una máquina, no necesita electricidad ni motor. Es simplemente una superficie colocada en el lugar correcto, en el momento adecuado. Entonces, el vapor de agua en el aire se adhiere a la superficie, se condensa y forma pequeñas gotas, que luego caen. Eso es todo. Pero hay algo muy importante que debes entender. La cantidad de agua que obtienes no es fija. Depende completamente del entorno. Si el aire es lo suficientemente húmedo, el sistema funciona muy bien. Pero si el aire es demasiado seco, prácticamente no pasará nada. Esto no es magia. Es simplemente aprovechar lo que la naturaleza ya hace, todos los días. Lo que necesitas hacer para tu jardín con solo $12. No necesitas un equipo costoso. No necesitas máquinas complejas ni sistemas de miles de dólares. En realidad, solo necesitas algunos materiales muy simples, cosas que puedes encontrar en la mayoría de ferreterías, una malla de aproximadamente 1 a 2 metros, tubos de PVC para el marco, bridas para fijar, una canaleta o bandeja para recolectar agua y algunos ladrillos para crear inclinación. El costo total de todo esto suele estar entre $10 y $14. Pero en todo el sistema hay una parte más importante que todas, la malla. La malla debe lograr un equilibrio muy específico, lo suficientemente fina para que las gotas se formen, pero también lo suficientemente abierta para que el aire fluya fácilmente. El tamaño ideal de la malla suele estar entre 1 y 2 milímetros. Si la malla es demasiado abierta, el vapor no tendrá suficiente superficie para adherirse. Pero si es demasiado densa, el flujo de aire se bloquea y la condensación pierde eficiencia. No necesitas algo perfecto, solo necesitas acercarte a estas condiciones y el sistema funcionará. ¿Dónde colocarlo? El factor decisivo. La instalación es bastante simple, pero pequeños errores pueden reducir mucho la eficiencia. Empieza construyendo un marco básico, con un tamaño aproximado de 1 a 1,2 metros de alto y 0,8 a 1 metro de ancho. Este tamaño es suficiente para crear una superficie efectiva, pero sigue siendo fácil de manejar y mantener estable al aire libre. El marco no necesita ser perfecto, pero debe ser lo suficientemente firme para no moverse con el viento. Luego, fija la malla al marco. Y aquí está lo más importante, la malla debe estar bien tensada. Al tocarla, debe sentirse firme, sin hundirse en el centro. Este es el error más común, la malla floja.
Si no está bien tensada, el agua se queda atrapada en la superficie en lugar de fluir. Cuando sale el sol, gran parte se evapora antes de recolectarla. Después viene el ángulo, el factor clave para el movimiento del agua. Muchos la colocan casi horizontal pensando que recogerán más, pero ocurre lo contrario. No la pongas plana. Coloca el marco inclinado entre 15 y 30 grados respecto al suelo. Este ángulo permite que las gotas, una vez formadas, deslicen naturalmente por gravedad sin quedarse en la malla. Si el ángulo es muy bajo, el agua se acumula. Si es demasiado inclinado, el tiempo de contacto con el aire disminuye y la condensación también. Finalmente, el sistema de recolección. Coloca una canaleta o bandeja en la parte más baja del marco. Ahí se concentrará toda el agua. Si quieres algo más práctico, puedes añadir un tubo pequeño para dirigir el agua hacia una botella o recipiente. Cuando todo está bien ajustado, el agua no se queda en la malla, sino que fluye continuamente, de vapor a gotas, y hacia un solo punto de recolección. ¿Cuánto realmente vas a obtener? Esta es probablemente la pregunta más importante. ¿Cuánta agua vas a recolectar realmente? En condiciones favorables, con humedad entre 60 a 80% y noches frescas, un sistema así puede producir aproximadamente 300 a 500 mililitros por noche. En zonas más húmedas, cerca del mar, con niebla o buena retención de humedad, esa cantidad puede aumentar considerablemente, incluso llegar a 1 a 2 litros con un solo marco. Pero si estás en un lugar seco, con poco viento y baja humedad, la cantidad puede ser muy baja o casi nula. Por eso es importante entender esto. Este sistema no reemplaza completamente el riego, no elimina el problema, pero sí te ayuda a reducir la dependencia, poco a poco, cada día. Conviértelo en un sistema real. Un solo marco. Puede que no marque mucha diferencia, pero cuando empiezas a conectar varios marcos entre sí, todo cambia gradualmente. Con un solo marco, puedes apoyar unas pocas macetas pequeñas. Si aumentas a 3 a 5 marcos, ya puedes suministrar agua a una cama básica de cultivo. Y cuando llegas a 10 marcos o más, deja de ser un experimento y empieza a convertirse en un sistema real. El principio es muy simple. Cuanta más superficie en contacto con el aire, más agua se recolecta. Así es como funcionan los grandes sistemas de captación de niebla en el mundo, solo que a mayor escala. Lo que estás haciendo aquí es simplemente una versión más pequeña de la misma idea. ¿Se puede beber esta agua? En general, esta agua es bastante limpia desde el inicio. No pasa por el suelo ni por tuberías, por lo que no arrastra barro ni impurezas típicas del agua superficial. Pero hay algo importante a tener en cuenta. Durante la condensación, el agua puede arrastrar polvo o pequeñas partículas presentes en el aire. Solo necesitas un paso adicional muy simple. Puedes filtrarla con un sistema básico de varias capas. Algodón arriba para retener partículas grandes, luego arena fina para eliminar partículas más pequeñas, y carbón activado para absorber olores, compuestos orgánicos y otras impurezas. Solo deja que el agua pase lentamente por estas capas y la mayoría de las impurezas quedarán retenidas. Después, para mayor seguridad, especialmente si planeas beberla, puedes hervir el agua durante 3 a 5 minutos. El calor elimina la mayoría de bacterias y microorganismos restantes. Y con estos 2 pasos simples, ya tienes una fuente de agua más limpia, segura y totalmente autónoma en casa. Lo más importante. Lo más interesante de toda esta historia, en realidad no está en la malla ni en el marco que construiste. Está en la forma en que empiezas a ver las cosas de manera diferente. Durante mucho tiempo, nos acostumbramos a algo muy simple: abrir el grifo y tener agua. Todo es tan fácil que dejamos de cuestionarlo. Y por eso mismo, olvidamos que el agua no solo existe en las tuberías, siempre ha estado ahí, en el aire que te rodea, todos los días, incluso cuando no la ves. Nadie la embotella, nadie te cobra por ella, no hay un sistema de distribución detrás, simplemente existe, de forma natural,
y casi pasa desapercibida. Y lo que estás haciendo aquí no es crear algo nuevo. Estás aprendiendo a reconocer algo que siempre ha existido y a usarlo de forma consciente. Una malla, un marco simple, una noche. Y a la mañana siguiente, tienes agua. Puede que no reemplace completamente tu sistema actual, pero cambia algo más importante: cómo percibes los recursos que tienes a tu alrededor. Y a veces, las soluciones más poderosas no son nuevas, son cosas que siempre hemos conocido, solo que olvidamos cómo utilizarlas.